Saludo a cada uno de mis hermanos ahí presentes, que nos une a través de este medio, que nos une a través de este medio, de esta plataforma de internet. Desearte para ti, para tu vida, para tu familia, una tarde de bendición, un día de bendición. Yo quiero una vez más poder recapitular lo que estuvimos viendo el miércoles pasado. Estuvimos hablando de los falsos cristos. Muchas veces la gente se tiende a lo malo, a lo negativo. Cuando tiene una relación, las peleas usualmente ocurren, ¿por qué? Porque uno se fija o ve lo negativo en la pareja. Sin embargo, nosotros como hijos de Dios, nosotros tenemos que enfocarnos en lo bueno de la persona. Toda persona tiene fallas, toda persona tiene errores, pero tú tienes que centrarte y concentrarte en sus habilidades, en lo positivo, en lo bueno de esa persona. ¿Me entiendes? Igual, para poder descubrir a los falsos cristos, primero tenemos que centrarnos en lo bueno, tenemos que centrarnos en lo positivo. ¿Me entiendes? La semana pasada hablamos de lo que significa Cristo. La palabra Cristo significa escogido de Dios, significa unción, significa una persona seleccionada, una persona con una capacidad de parte de Dios, amén, para cumplir una función específica. En este caso Jesús se llama Salvador. Dios lo ungió a Jesús, amén, o Jesús es el Mesías, que resumido es Jesucristo. Jesús es el Mesías. Jesucristo quiere decir el Salvador ungido por Dios para salvar al pueblo. ¿Entiendes? Entonces, si eso significa Cristo, entonces todo lo contrario es el anticristo. El anticristo es aquel que niega todo lo de Dios, niega la palabra de Dios, niega rotundamente lo que Dios quiere hacer en su vida. O mejor dicho, no quiere obedecer la palabra de Dios. Sabe que la palabra de Dios es buena, sabe que la palabra de Dios va a bendecir su vida, pero esa persona que tiene el espíritu del anticristo o de ese falso Cristo, no quiere obedecer la palabra. Cristo es la palabra. Cristo, amén. Cristo es un espíritu. El espíritu es la palabra viviente que se hizo carne. Cristo existió desde antes de la fundación del mundo. Lo vimos en la clase pasada. Estuvo ahí al lado de Dios y al lado del Espíritu Santo. Los tres son uno, dice la Biblia. ¿Me entiendes? Entonces, hoy vamos a tocar otro tema. Continuando con Mateo capítulo 24. ¿Ven? Vamos a continuar con este tema de los engañados de los últimos tiempos. Amén. Con el subtema, los falsos cristos. Los falsos cristos. A ver, ahí está. Mateo capítulo 24, les invito a abrir su Biblia en Mateo 24. Amén. ¿Qué dice Mateo 24? 24 dice lo siguiente. Mateo 24, versículo 24 dice lo siguiente: porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, a los escogidos. Estos falsos cristos, estos falsos profetas, van a engañar a mucha gente, aún a aquella persona o a aquella gente que se cree muy hijo de Dios, o que se cree, o que cree en su corazón, ¿me entiende? Que está en la verdad y que tiene la verdad. Pero el anticristo, el falso Cristo, el anticristo, o el falso profeta, o los falsos profetas, engañan a su vida, engañan a su corazón. ¿Me entiendes? Entonces, Mateo 24:11 dice lo siguiente: y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. ¿Amén? Entonces, voy a comenzar, amén, este tema. Una vez más, saludo a mis hermanos, amigos que se están conectando por el Facebook. Estos mensajes quedarán grabados
y estarán grabados en YouTube. Lo puede encontrar libre, gratis. Campamento de Avivamiento Mundial. Así búscanos, amén, danos un like en señal de que estás de acuerdo con lo que estamos predicando, amén. Entonces vamos a continuar con el tema los falsos profetas, amén. Primeramente, lo que yo quiero dar, lo primero que yo quiero hacer es buscar bíblicamente este tema. La Biblia habla de mucho acerca de los falsos profetas, pero también habla de los verdaderos profetas. La Biblia habla de Juan el Bautista como un verdadero profeta, era considerado un verdadero profeta, pero ahí no terminó los profetas, sino que Dios, amén, dice en el libro de Amós, porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Esa es la voluntad de Dios, es el corazón de Dios, amén. Dios no va a hacer nada si la unción profética, si los profetas no son levantados en estos tiempos. ¿Me entiendes? Mira, pero pastor, a mí me enseñaron que los profetas de hoy no existen, no hay profetas, y los que hay solamente son falsos. La palabra de Dios dice lo siguiente, Lucas capítulo 11, verso 49. Lucas capítulo 11, verso 49 dice lo siguiente. Dice, por eso la sabiduría de Dios, amén, la sabiduría de Dios también dijo, les enviaré profetas y apóstoles, y de ellos a unos matarán y a otros perseguirán. Lucas capítulo 11, verso 49. Escúchame, mira. Ahí Jesús ya había establecido apóstoles. El profeta Juan estaba dando su ministerio, creo que ya lo habían encarcelado. Pero Jesús se levanta y dice, mira, en el presente, dice así Jesús, yo les voy a enviar apóstoles, les voy a enviar profetas. ¿Me entiendes? Ya estaban los 12, pero él dice, les voy a enviar profetas, les voy a enviar apóstoles. Mira, otra palabra para poder entender este tema y entrar. Nosotros no nos vamos a enfocar en lo malo, en los falsos profetas. Nos vamos a enfocar en este momento para poder entender el conocimiento que Dios quiere. Amén. Nos vamos a concentrar en un verdadero profeta. ¿Quién es un verdadero profeta? Mira lo que dice Hechos capítulo 3, verso 21. Dice la Biblia, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas, que han sido de tiempos antiguos. Los profetas del Antiguo Testamento no vieron a Jesús, no conocieron a Jesús, pero ellos están profetizando, ¿me entiendes? Que los cielos iban a detener, iban a acoger, a sostener a Jesús, para que Él no venga hasta que todo sea restaurado, hasta que todo sea, amén, consolidado. Y parte de esa restauración está el ministerio apostólico y está el ministerio profético, que son necesarios. Pastor, son los mejores. No se trata de decir los mejores. Cada ministerio tiene su función, cada oficio ministerial que Jesús dejó, que es parte, amén, del manto de Jesús, que es parte del ministerio de Jesús. Jesús dejó 5 ministerios: apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. ¿Para qué? Para perfeccionar, amén, el cuerpo de Cristo, para capacitar, para madurar, para entrenar. ¿Me entiendes? Son 5 ministerios, no es un ministerio que gobierna en todos los ministerios, no. Son 5 ministerios que Dios dejó, son 5 oficios ministeriales. ¿Para qué? Para la perfección, para que la gente pueda ser enseñada, para que la gente pueda, amén, no dejarse engañar por estos falsos apóstoles, falsos profetas, falsos cristos que se van a levantar. ¿Me entiendes? Entonces, vemos que estamos en el tiempo de la restauración. Dios está restaurando, está permitiendo que vengan muchas cosas. ¿Me entiendes? ¿Por qué?
Porque Dios está preparando, está purificando, está limpiando el corazón de la gente. La gente no quiere nada con Dios. La gente le da la espalda a Dios. La gente, amado hermano, a veces hasta odia, hasta pelea por las cosas de Dios. ¿Me entiendes? Y Dios quiere quitar todo eso del corazón del hombre. ¿Me entiendes? Porque Él no puede venir. Jesús no puede venir por una iglesia sucia, una iglesia contaminada, una iglesia perversa. Por eso que Dios está limpiando a su novia, está lavando a su novia, que somos nosotros. ¿Me entiendes? Entonces, parte de esa restauración es el ministerio profético. Hoy en este momento, vamos a hablar acerca del ministerio del profeta. ¿Quién es un verdadero profeta? Para continuar, primeramente, tenemos que entender qué es un profeta. ¿Qué es un profeta? No un profeta. ¿Qué es un profeta? Un profeta, amén. La palabra profeta viene de 4 palabras hebreas. Número 1 es Nabi. Repite conmigo, Nabi. Un profeta es un Nabi. La palabra hebrea, Nabi. ¿Qué significa Nabi? Ya uno que es llamado, o un hombre o un ser humano que es llamado para recibir una inspiración e iluminación divina. Es un hombre llamado para recibir una inspiración o iluminación divina o de parte de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, mira, en este momento hay luz. La luz solar está fuerte. Si nosotros sacamos nuestro libro, nuestra Biblia o cualquier cosa que queremos leer a la luz del día, lo vamos a poder leer. ¿Me entiendes? Pero si tú te metes a un cuarto oscuro y es de noche donde no hay nada de luz y tú sacas tu Biblia para querer leer, no vas a poder leer porque no hay luz del día. ¿Me entiendes? Entonces, ¿qué quiere decir esto? ¿Qué significa? ¿Me entiendes? ¿Qué significa iluminación? ¿Qué significa inspiración? Porque dice la Biblia que los santos hombres de Dios, siendo inspirados por el Espíritu de Dios o siendo iluminados por el Espíritu de Dios, escribieron la palabra de Dios, la que tenemos hoy en nuestros días, y es verdadera. ¿Me entiendes? ¿Qué significa todo esto? Que el profeta o una persona profeta o un profeta de Dios tiene la capacidad de Dios, amén, para tener el entendimiento, para que Dios le ilumine, para que Dios le revele, para que Dios lo inspire. ¿Me entiendes? ¿Para qué? Para transmitir el mensaje del reino de Dios, el mensaje de Dios. ¿Me entiendes? ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, en los años anteriores, por ejemplo, dice que no se permitía que se tocara ningún instrumento porque la gente lo consideraba del diablo. La gente decía, la forma de alabar a Dios solamente es a través de los signos, a través de las palmas. Pero vino una reforma y un entendimiento según el ministerio de David, que David decía lo contrario. En el tabernáculo hay que alabar a Dios con danza, con salterio, con panderos. ¿Me entiendes? Y entonces se dio un entendimiento o una revelación, amén, que en ese tiempo estaba oscurecido. La gente leía la Biblia, pero no entendía. ¿Por qué? Porque estaba en oscuridad. Su mente estaba en oscuridad. Hasta que vino la luz de Dios, hasta que vino la inspiración de Dios, hasta que vino la revelación de Dios y ellos pudieron ver. ¿Me entiendes? Hoy también sucede lo mismo. El ministerio profético, el ministerio del profeta es esencial porque el profeta puede ver, amén, el profeta tiene una linterna en sus ojos que le capacita poder ver las cosas de Dios, poder ver las escrituras con mayor claridad, ¿me entiendes? Poder entender los misterios de Dios. ¿Me entiendes? Por eso la Biblia dice que el ministerio, que el profeta es uno de los ministerios de fundamento, que van a traer fundamento a la iglesia. ¿Qué quiere decir que los profetas traen fundamento a la iglesia? Que cuando hay un verdadero profeta en una iglesia, esa iglesia va a crecer. Esa iglesia, su gente va a madurar. Su gente va a dejar de ser niño. Si hay verdaderos profetas, esa iglesia
va a consolidarse. Ni el coronavirus lo va a poder tumbar. ¿Me entiendes? ¿Por qué? Porque están maduros, están con las cosas claras, con la mente clara. ¿Me entiendes? Porque hay un ministerio profético en ese lugar que, ¿me entiendes?, que trae la luz de la revelación, la luz de la inspiración, la luz de la palabra de Dios revelada, del logos y del rema de Dios. ¿Me entiendes? Por eso es necesario los profetas. Entonces, número uno, la primera interpretación o el primer significado, amén, de Nabi o de un profeta, amén, es que es uno llamado para recibir una inspiración o una iluminación divina. Número dos, está la palabra Ro'e. Ro'e. ¿Qué significa esto? Significa que es un hombre llamado por Dios para ver más allá del tiempo. El Ro'e es un vidente, uno que mira el pasado, mira el presente y mira el futuro. ¿Me entiendes? Por eso la mayoría de los profetas tienen esa facultad, porque Dios pone en su espíritu la capacidad de revelar lo que está aconteciendo en el pasado, lo que está aconteciendo en el presente, lo que está aconteciendo en el futuro. Es interesante. La otra palabra para designar a un verdadero o un profeta, no estamos desarrollando lo que es profeta, es la palabra Ish Elohim. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué significa? Significa que Dios ha llamado a un hombre para su servicio de las cosas espirituales, de las cosas santas. Es una persona consagrada por Dios, llamada por Dios, respaldada por Dios. Amén, ¿sí? Otra palabra y la última, la cuarta palabra en el hebreo, que significa José. José. Esto es lo mismo, amén, que Rosh Ek. Significa profeta o vidente. Vidente o el que ve. ¿Me entiendes? Entonces, para resumir todo de una vez, ¿qué es un profeta? Entonces, resumiendo todo, un profeta es un hombre seleccionado y llamado por Dios, amén, y capacitado por Dios para traer un mensaje o una visión para la restauración del cuerpo de Cristo en concordancia, amén, en concordancia con las Escrituras. Un profeta es aquel que recibe un mensaje de Dios, amén, por revelación, por inspiración, para dárselo a alguien, a un grupo, para dárselo a una iglesia, amén, a una nación. ¿Me entiendes? Eso es lo que hace el ministerio profético. O un profeta es eso. Es un llamado por Dios para traer un mensaje, para recibir una revelación, para recibir una inspiración, amén, para dárselo a alguien. Amén, ¿sí? Entonces, estamos claros, amén, estamos poniendo base. Ahora, ¿qué hay en el corazón de un profeta? ¿Qué es lo que se encuentra o qué es lo que tiene el corazón de un profeta? Un verdadero profeta o un profeta de Dios tiene dos cosas en su corazón. La palabra de Dios en Isaías capítulo 4, verso 3 dice lo siguiente: voz que clama en el desierto, preparad el camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Lucas capítulo 1, verso 17 dice: e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia, de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto, un pueblo dispuesto. ¿Qué es lo que hay en el corazón de un profeta? Si tú eres un profeta verdadero, si tú dices que eres profeta de Dios, esto tiene que haber en tu corazón. ¿Qué es lo que hay? Amén. Dice la Biblia que un profeta en su corazón tiene lo siguiente: prepara el camino para la venida de Jesús. ¿Qué quiere decir eso? Que tiene la habilidad y la capacidad de percibir lo que hay en el corazón del pueblo. Un profeta ve lo que hay en el corazón del pueblo. Amén. ¿Para qué? Para proclamar
o para traer los consejos y los planes de la mente de Dios para ese pueblo, para esa iglesia, para esa nación. ¿Me entiendes? Y para saber, amén, y para revelar los secretos de Dios, los misterios de Dios. ¿Me entiendes? ¿Qué otra cosa hay en el corazón de un profeta verdadero? Un profeta verdadero en su corazón tiene la capacidad administrativa para dirigir, para guiar, amén, para dar dirección, para dar instrucción, para reprender, amén, o lo que Cristo desee decirle a su iglesia para su purificación y perfeccionamiento. ¿Me entienden? En el corazón de un profeta, amado hermano, siempre está trabajar para restaurar el cuerpo de Cristo, para la venida de Jesús, para preparar el corazón de la gente, para que la gente pueda entender que estamos en un tiempo peligroso, que la única solución no es la vacuna que van a traer, que van a cobrar millones de dólares o mucho dinero para que puedan ponerte esa vacuna. La respuesta está en Jesús, la respuesta está en la palabra, la respuesta está en Dios. ¿Me entiendes? Entonces, hasta aquí hemos visto lo que es un profeta, lo que hay en el corazón de un profeta. Pero ahora vamos a discutir o vamos a ver lo que significa verdadero, la palabra verdadero. ¿Qué significa para ti la palabra verdadero? Según el estudio que yo estaba haciendo en el griego original, en el cual fueron traducidas el Nuevo Testamento, la palabra verdadero dice lo siguiente, que significa, viene del hebreo, significa esto. Un profeta verdadero significa responsable, estable, confiable, fiel, firme, recto, seguro, con credibilidad. Verdadero significa eso. Responsable, estable, confiable, fiel, firme, recto, seguro, con credibilidad. Si unimos estas dos palabras, profeta y verdadero, descubrimos que un profeta verdadero en estos tiempos tiene que tener estas características. Responsable. ¿Qué significa responsable? Si tú dices que eres un profeta maduro, si tú dices que eres un profeta verdadero y no hay responsabilidad en tu vida, tú lo que eres es un falso profeta. Porque un profeta verdadero es responsable. ¿Responsable con qué? Responsable con su vida. ¿Me entiendes? Yo a un profeta verdadero no le voy a decir, oye, tienes que venir a la iglesia, oye, tienes que leer la Biblia, oye, tienes que orar, oye, tienes que, ¿me entiendes? Tienes que hacer esto, tienes que hacer aquello, tienes que hacer lo que te toca, tus responsabilidades, ¿me entiendes? Yo no puedo vivir o trabajar con un profeta falso o inmaduro, que no es responsable. Un profeta verdadero es aquella persona responsable. Un profeta verdadero es aquella persona estable. ¿Qué quiere decir estable? Que tiene seguridad en su vida, en su caminar con Dios. Estable, ¿qué quiere decir? Que yo hago pacto para tu amistad, para estar como amigo hasta que la muerte nos separe. Un profeta estable quiere decir aquella persona, amén, que hace un pacto de matrimonio y lo vive hasta que la muerte lo separe. Y nadie lo puede romper ese pacto. ¿Por qué? Porque un profeta verdadero es aquella persona que ha entendido, que ha aprendido, amén, a tener estabilidad en su vida, económica, familiar, social. ¿Me entiendes? Un profeta verdadero es una persona estable, tiene que ser una persona estable. Un profeta verdadero tiene que ser confiable. ¿Me entiendes? ¿Qué quiere decir confiable? Que se puede trabajar con esa persona. Que esa persona trae seguridad a nuestras vidas, a nuestro ministerio. Imagínate, amado hermano, yo soy un profeta verdadero, un profeta maduro. Y cuando se le dice, hermano, tiene que venir a tal hora o tal día, nunca vino.
¿Quién puede limpiar la iglesia? Yo. El profeta verdadero dice yo, y nunca vino. ¿Por qué? Porque no es confiable. Un profeta verdadero es confiable. ¿Por qué? Porque él lo que habla, lo hace. Practica lo que dice. ¿Me entiendes? ¿Por qué? Porque ha aprendido a ser confiable. Confiable con las cosas de Dios. ¿Me entiendes? Dios le dice, tienes que hacer esto, y él lo hace. La palabra de Dios le dice, tienes que amar a tus enemigos, tienes que amar a tus hermanos, y lo hace, sin cuestionar. ¿Por qué? Porque ha aprendido a ser confiable para Dios. Un profeta verdadero es firme, ¿me entiendes? No lo tumba nada, no lo tumba ni las enfermedades. ¿Por qué? Porque su vida no depende de las circunstancias, su vida depende de Dios. Un profeta verdadero es un profeta seguro. Sabe lo que quiere, sabe qué es lo que quiere, está contento, no importa la circunstancia que esté atravesando. Un profeta, amén, seguro, un profeta verdadero es un profeta o es un hombre seguro, que nada lo va a tumbar. La Biblia dice que ni tribulación, ni espada, ni angustia, ni persecución me podrá separar del amor de Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque he entendido, amén, a ser seguro en la palabra de Dios. Cree en la palabra de Dios. Que la palabra de Dios lo que le dice es la misma boca de Dios. ¿Ven? Sí, un profeta verdadero no es un ser perfecto que no se equivoca. Un verdadero profeta, amado hermano, no es una persona que que falla. Perdón, un profeta verdadero no es un ser perfecto que nunca se equivoca. Un profeta verdadero se va a equivocar, va a cometer errores. ¿Por qué? Porque es ser humano. Y la palabra que yo puedo, amén, traducir para un profeta verdadero es la palabra, o es un profeta maduro. Un profeta verdadero es un profeta o es un hombre maduro. Es un hombre responsable, estable, confiable, fiel, firme, recto, seguro, con credibilidad. ¿Me entiendes? Amén. Es muy importante, amado hermano, porque hoy ha salido tantos profetas que no tienen esta característica de la palabra de Dios. Es lamentable, porque en vez de ayudar, muchas veces trae heridas. Muchas veces en vez de construir, de edificar, de restaurar, destruyen vidas, destruyen matrimonio, destruyen iglesia, dividen iglesia. Y la voluntad de Dios no es hacer eso. Y es más, muchos dicen, ¿no? El Señor me dijo que aquella iglesia está muerta. Si esa iglesia está muerta, ora para que Dios la levante. Yo he escuchado de este varón, es un falso profeta, dice. Y tú estás orando por ese varón o por esa varona, porque la Biblia dice que tenemos que orar por nuestros enemigos, y por nuestros amigos, y por nuestros hermanos. ¿Me entiendes? Tú, bueno para señalar, bueno para sacar para vomitar las heridas, para vomitar de repente lo que nos hicieron. ¿Me entiendes? Pero tú estás orando, como dijo Jesús, que oremos por nuestros enemigos, oremos por los que nos hacen daño, oremos por los que hacen daño al cuerpo de Cristo. ¿Me entiendes? La Biblia misma se defiende. Tú no te vuelvas, o tú no seas un Superman, un hombre de acero que se para defender a Cristo. No, Cristo se puede defender solo. A Jesús le dijo, mira, Pedro le dijo, si yo quisiera defenderme, yo llamaría una legión de mi ejército, de mis ángeles, para pelear por mí. Se lo dijo a Pedro y se lo dijo a Herodes. ¿Me entiendes? Deja que Cristo solo se defienda. Porque la unción de Dios, amén, la unción profética está en estos tiempos. La unción verdadera de un profeta, amén, está en esta nación. Porque Dios lo ha restaurado. Dios lo ha restaurado porque Él quiere levantar a su iglesia, porque Él quiere edificar a su iglesia. Dice la Biblia, amén, que la venida de Cristo se va a dar, aunque muchos lo tengan por tardanza, aunque muchos digan que Cristo no viene. ¿Me entiendes? Él viene, Él viene, Él viene. Ahora sí,
viendo este tópico de lo que significa, ¿qué es un profeta? ¿Qué es un verdadero profeta? Vamos entonces a ver qué es un falso profeta. ¿Quién es un falso profeta? Que dice que se van a levantar en estos tiempos. Se van a levantar falsos cristos y falsos profetas. Tenemos que ir por lo básico. ¿Me entiendes? Porque todo lo que está preparándose hoy en día, todo lo que vemos es la plataforma para que el hombre de iniquidad, para que el anticristo pueda llegar. ¿Me entiendes? Por eso se ha levantado la nueva orden mundial y tanta cosa. ¿Me entiendes? ¿Por qué? Porque se está preparando plataforma para que el anticristo pueda venir y pueda hacer su trabajo satánico aquí en esta tierra. Y para eso, por eso, tenemos que entender quién es un falso profeta. Todo lo verdadero tiene su copia. Todo lo verdadero tiene su copia. Hay dos tipos de falsos profetas. Hay dos tipos de falsos profetas. Según la gente o según su entorno donde este profeta llega, hay dos tipos. Lo vamos a llamar el falso profeta tipo 1. El falso profeta tipo 1. Y lo otro es el falso profeta tipo 2. Falso profeta tipo 2. ¿Qué quiere decir esto? ¿Quién es un falso profeta tipo 1? Por ejemplo, es aquella persona que se caracterizan por engañar fácilmente a los inconversos y difícilmente a los creyentes. ¿Quién es un falso profeta tipo 1? Es aquella persona que está en el mundo. Por ejemplo, los brujos, los profetas de Ubanda, los adivinos, los chamanes, son profetas del mundo, del diablo. Falsos profetas que engañan fácilmente a los inconversos, pero a los creyentes muy difícil. Ese es el tipo de profeta, el profeta tipo 1. El profeta tipo 2 es aquella persona o aquel que fue alguna vez un verdadero profeta, pero se desvió. El caso de Balán. Balán era un verdadero profeta, pero ¿qué sucedió con Balán? Su corazón se desvió y se convirtió en un falso profeta. El falso profeta tipo 2 se caracteriza por engañar fácilmente a los creyentes y a los inconversos. ¿Me entiendes? Engañan a ambos grupos, a los creyentes y a la gente que no va a la iglesia, que no asiste a una iglesia, que no se congrega. ¿Me entiendes? A la gente de todo el mundo los engaña. ¿Me entiendes? Con llamadas, con adivinación, ¿me entiendes? Y con tantas cosas. Los falsos profetas tipo 1, escúchame, vamos a tocar los falsos profetas tipo 1. Escúchame, es el que trabaja con mucha mentira y algo de verdad. Y hay bastante distorsión espiritual, pagana y demoníaca. Por eso es fácil de distinguir para los creyentes en general. Un falso profeta tipo 1 visiblemente es fácil de reconocer por alguien que lee la palabra de Dios. Es fácil. ¿Por qué? Porque su vida presenta mentira. Te dice verdad, pero te dice verdad, pero un poco de mentira. Están puestos por el diablo y son profetas en el mundo de parte de Satanás. ¿Me entiendes? Estos tipos profetas, ¿qué hace? ¿Cuál es el propósito? De mantener cegado a los inconversos para que no puedan venir a los caminos del Señor. Ellos, ¿cuál es su palabra? No, mira, yo leo la Biblia, dice. Yo leo la Biblia, pero están alejados de Dios. Son corruptos. Entran en trance, emplean la adivinación, profetizan por dinero. Estos son los profetas tipo 1. ¿Me entiendes? Los profetas tipo 2
amén, los que se han desviado, los desviados, es el que trabaja con mucha verdad, pero con sus sutiles mentiras y errores bíblicos. Por eso es difícil de distinguirlo si no se tienen en cuenta las pautas bíblicas para reconocerlo. Estos profetas tipo 2, amén, saben la Biblia casi de memoria, participan de nuestros cultos, oran a Dios, pero viven una vida de malicia, una vida de error. ¿Me entienden? Como veremos, amén, como veremos a continuación, que si no se discierne, engañarán a los mismos creyentes. La Biblia dice, amado hermano, en Mateo 7:23, dice: y entonces le declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Estos tipos de profetas, número 2, amén, son aquellas personas que asisten a nuestro culto, están con nosotros, escuchan la palabra de Dios, leen la Biblia, ¿me entiendes? Pero su corazón se ha desviado. Ese es el problema. Su corazón ya no está en agradar a Dios. Su corazón no está en adorar a Dios. Su corazón ahora está en la fama, está en los títulos, está en la posición. Su corazón, amado hermano, ahora está tras el dinero, tras los dioses ajenos. El caso de la idolatría. ¿Me entiendes? Estos falsos profetas tipo 2 son los mandados por el diablo para hacerse profetas de la iglesia de Cristo. Estos falsos profetas tipo 2 que se han desviado, se han hecho profetas de la iglesia de Cristo. ¿Para qué? Para engañar, para ser usados por el diablo. Estos falsos profetas tipo 2 que se han desviado son aquellos que logran, o cuál es su objetivo de esta gente, es crear perturbación y división en el cuerpo de Cristo. ¿Me entiendes? La voluntad de Dios, amado hermano, amada sierva, amado hijo de Dios, no es la división, no es la perturbación. ¿Me entiendes? Hay mucha gente en estos tiempos, hay mucha gente, amado hermano, aún aquellos que uno es un rebelde, pero le dice rebelde al otro rebelde, y entre rebeldes nos decimos rebeldes. ¿Me entiendes? Cada uno de nosotros tenemos una naturaleza de rebeldía en nuestra vida que tenemos que crucificarlo a diario. Pero ¿qué sucede? Que hay tanta rebeldía en nuestros países, hay tanta rebeldía que cada uno solamente busca sus intereses propios. No le importa, amado hermano, romper la amistad de años con su amigo, con su consiervo, con su hermano en Cristo, con tal que logre su objetivo de ser un profeta reconocido, de ser un pastor reconocido. ¿Me entiendes? Dios no actúa en esa circunstancia. Dios no está en el asunto de dividirle a nadie la iglesia. Esa es la función del diablo. El diablo ha venido para matar, para robar o dividir y para destruir. ¿Me entienden? Nosotros como hombres de Dios, nosotros como hijos de Dios, tenemos que unir, tenemos que restaurar, tenemos que sanar. Si nos equivocamos, tenemos que reconocer que nos hemos equivocado y ir y pedir perdón y conversar. Amén. Y nuevamente restaurar la amistad. ¿Me entiendes? Pero mucha gente, ¿qué pasa? Que mucha gente está envanecida, como dice Timoteo. Hay mucha gente que está envanecida porque ya es un hombre que es usado por Dios, que es un hombre que está trayendo milagros, que Dios lo usa con señales, con maravillas. Ya se cree el Mesías, ya se cree la última Coca-Cola en el desierto. ¿Me entiendes? No, para mí ahora, si tú quieres hablar conmigo, dicen, ¿me entiendes? Ahora yo soy más importante. Miren, el reino de Dios, dice la Biblia, que el más importante es aquel que sirve a todos. Dice que no hay un profeta tan grande como Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos será el más grande que Juan el Bautista, dice la palabra de Dios. ¿Me entiendes? La Biblia dice, amado hermano, amado amigo, dice que si uno va a ser grande en esta tierra, no tiene que eliminar, no tiene que anular ninguna jota, ninguna tilde, no tiene que añadir. ¿Me entiendes? Hay muchos falsos profetas que dicen, así dice el Señor, salte de mi iglesia y vente para mi iglesia. ¿Me entiendes? Eso no viene de Dios, no viene de Dios. Si ese creyente, si esa persona
decide por algún motivo salirse de su iglesia, tiene que conversar con su pastor. Tiene que conversar con su autoridad. Y su autoridad es el que va a darle la bendición. O de lo contrario va a decirle, mira, tú tienes que quedarte en este lugar, porque todavía te falta tu proceso. Y Dios te ha colocado en esta iglesia para que puedas madurar. Pero hay muchos falsos profetas que se han levantado y que se levantan, ¿me entiendes? Creyendo que Él es el super ungido, que Él es el super profeta, que tiene la super iglesia, ¿me entiendes? Cuando eso no viene del corazón de Dios, viene del corazón del diablo. Como hijos de Dios, como hermanos en Cristo Jesús, como hombres de Dios que somos, tenemos que unir, restaurar. Si alguien de repente está pasando dificultades en su vida, en su matrimonio, y de repente viene y me dice, pastor, quiero una palabra de Dios. Yo le doy la palabra de Dios, pero lo mejor que le puedo decir es que vamos a conversar con tu pastor. Vamos a conversar yo y tu pastor para ayudarte, hermano. No te vamos a hundir. Al contrario, te vamos a ayudar. Porque dice la Biblia que 2 cabezas son mejores que una. ¿Me entiendes? Y nos unimos, amado hermano, y destruimos las obras de Satanás. Satanás quiere formar su imperio. ¿Me entiendes? Hay falsos profetas que quieren formar su imperio, levantar su imperio. ¿Me entiendes? A costa de la gracia de Dios. Entonces estos falsos profetas, tipo 2, dice, crean perturbación y división en el cuerpo de Cristo. Estos falsos profetas, tipo 2, amén, lo vemos en muchas partes de la Biblia. Lo vemos, amén, hablan de Dios, dice, así dice el Señor, pero qué astuto es el diablo, qué astuto es el diablo. Porque para muchos creyentes es difícil caer en el engaño del falso profeta tipo 1. Pero el profeta tipo 2 parecía un hombre correcto, parecía un hombre bonito, parecía un profeta amable, un hombre de Dios, una mujer de Dios. Hasta lo consultaba la gente para pedirle palabra de Dios. Pero su corazón está desviado. Su corazón está lejos del reino de Dios. Y ese es el problema. Si tú, hermano, amigo, tú que te llamas profeta, tú que eres un profeta de Dios, si no corriges tu corazón delante de Dios para humillarte, para que Dios te levante, deja que Dios te levante. Deja de estar levantándote tú. Deja que los mismos frutos hablen, que los mismos frutos salgan a relucir. Porque lo que Dios ha determinado, lo que Cristo ha determinado, ni el diablo va a poder tumbarlo en tu vida. Pero si tú le das derecho legal al diablo para operar en tu vida, si tú le dejas al enemigo destruirte a través del engaño y la mentira, el enemigo lo va a lograr. Vemos tantos casos de ministerio, de mujeres, hombres que se dicen profetas, que solamente quieren levantar su propia iglesia. Pero hay que entender algo, amado hermano, hay que entender algo. Yo quiero que aquí tú te centres. Hemos visto 2 tipos de falsos profetas. El profeta tipo 1, que son los profetas que están en el mundo, y los profetas tipo 2 que están dentro de la iglesia. Pero hay que tener cuidado entre lo que es un falso profeta y un aprendiz de profeta. ¿Quién es un aprendiz de profeta? Un aprendiz de profeta es aquel que va a cometer errores, no sabe profetizar, o se equivoca en la profecía. Se equivoca de repente al dar una profecía, una palabra de inspiración, una palabra de revelación. Se va a equivocar porque él es nuevo, recién está aprendiendo. En comparación del falso profeta, tipo 2, que su corazón se ha desviado. Conoce toda la verdad, pero le da la espalda a Dios. Entonces los profetas, los aprendices de profetas,
¿Cómo lo vamos a distinguir de un falso profeta? Amén. ¿Cómo distinguimos un falso profeta de un aprendiz de profeta? Con lo siguiente, el aprendiz de profeta se congrega, no busca faltar a su iglesia a recibir palabra. Un aprendiz de profeta busca la ayuda pastoral, la ayuda amigo de pastores. Un profeta aprendiz es aquel que no hace nada que perjudique la congregación. Si él quiere levantar su propio ministerio, ¿me entiendes? Él no está en el plano de dividir su iglesia, de hacerle daño a su iglesia. Él trabaja de cero. Él trabaja abriendo una célula, con su permiso de su pastor. Trabaja de repente, ¿me entiendes? Evangelizando, ganando almas, visitándolos. ¿Me entiendes? Y los frutos se ven, que es un pastor o un profeta. Entonces su líder, ¿me entiendes?, lo tiene que enviar. Un aprendiz de profeta está dispuesto a ser liderado por otros profetas. Un profeta aprendiz se deja enseñar por un profeta maduro, por un profeta que es estable. ¿Me entiendes? Un aprendiz de profeta trae paz a la congregación. Trabaja por la paz en la congregación. Calla lo aprendido hasta que aprende a comunicarlo con orden, humildad y sabiduría. Esto es muy importante. Un aprendiz de profeta, amado hermano, recibe la palabra de Dios, pero como no sabe comunicarlo con orden, con sabiduría, con humildad, calla. O le comenta a su líder, o a su pastor, amén, o a su mentor, o a su encargado, para que le ayude a cómo comunicar el mensaje profético. ¿Me entiendes? ¿Amén? ¿Sí? Quiero leer Jeremías capítulo 14, verso 14. Amén, rápidamente. Jeremías capítulo 14, verso 14. Dice así: me dijo entonces Jehová, falsamente profetizan los profetas en mi nombre. No los envié, ni los mandé, ni les hablé. Visión mentirosa, adivinación, vanidad y engaño de su corazón los profetizan. Jeremías 14, 14. El falso profeta, amado hermano, no se deja enseñar ni se sujeta. El falso profeta se centra en las profecías, que en el carácter, o que en desarrollar su carácter. El falso profeta simplemente se dedica a dar profecía, a dar profecía, a dar profecía, a dar lo que Dios supuestamente le ha revelado, pero no se centra y no se deja formar su carácter. Por eso que vemos tanta destrucción en el cuerpo de Cristo. Estos falsos profetas se centran más en el título que en el agrado del corazón de Dios. Los falsos profetas buscan agradar a la gente. Un falso profeta busca caer bien a la gente. Dice la Biblia, amado hermano, en Jeremías capítulo 13, verso 10, dice lo siguiente: este pueblo malo, que no quiere oír mis palabras, que anda en las imaginaciones de su corazón, y que va en pos de dioses ajenos para servirle y para postrarse ante ellos, vendrá a ser como este cinto, que para ninguna cosa es buena. Un falso profeta, amado hermano, busca gente que no quiere alinearse, que no quiere enderezar, que no quiere, ¿me entiende?, corregir su vida. Ellos quieren un buen matrimonio, pero quieren seguir viviendo en desorden. Quieren un buen esposo, una buena esposa, pero no se deja formar, no se deja corregir. Quiere ser próspero, pero no quiere dejar la mentira, no quiere dejar el robo, no quiere dejar la estafa. ¿Me entiendes? Por eso que buscan esos profetas al cual ellos le pueden caer bien, y los sobornan con un dinero, los sobornan con algo. ¿Me entiendes? ¿Por qué? Porque ellos solamente quieren palabra profética, pero no quieren arreglar su vida y su corazón. Por eso que tú ves a esa gente, amado hermano, recibe más profecía,
más profecía y más profecía, y siguen peor que nosotros. Y están peor. ¿Por qué? Porque Dios puede hablarle palabras bonitas, Dios puede hablar buenas palabras, pero Dios, para toda palabra profética, Dios te pide o te demanda algo que tú entregues. Si Dios te ha prometido y Dios te ha hablado que Él te quiere dar un gran matrimonio, Dios te va a pedir que tú renuncies a tu egoísmo, que tú renuncies a tu orgullo. Dios te va a pedir que tú renuncies, ¿me entiendes? A ser esa persona soberbia. Si Dios te pide o te dice que Él te va a hacer un gran hombre próspero, entonces Dios te va a pedir que tú siembres, que tú ofrendes, que tú diezmes. ¿Me entiendes? Si Dios te dice de que tú vas a ser un gran predicador, un gran comunicador del mensaje de Dios, y no lees la Biblia, no te capacitas, no oras, ¿me entiendes? Lo más probable, amado hermano, que seas un profeta. Lo más probable es que seas un falso profeta o alguien que va a sembrar destrucción, alguien que va a sembrar oscuridad al cuerpo de Cristo. ¿Me entiendes? Por eso, si un profeta verdadero es aquella persona, amén, que es responsable, firme, estable, fiel, credible, se cree en la persona, es segura, tiene un gran testimonio de que Dios está con él. Un profeta verdadero no solamente se lo ve o se ve por lo que hace, porque revela el futuro, porque comunica un mensaje de Dios. No solo por eso se ve un verdadero profeta, o se le ve por los frutos que está dando en su interior y en su vida. Un profeta verdadero no va a dar frutos malos. Va a salir de ese profeta verdadero cosas buenas: firmeza, estabilidad, responsabilidad, madurez. ¿Me entiendes? Va a salir fidelidad. Un profeta, amado hermano, un falso profeta es aquel que está murmurando y murmurando de aquel, de aquella, ¿me entiendes? Habla de aquel, de todo el mundo habla, está en chisme, ¿me entiendes? Eso es un falso profeta. Su corazón se ha desviado, ¿me entiendes? Un profeta verdadero, nos apartamos de todo eso, porque queremos vivir agradando a Dios, ¿me entiendes? Dios quiere lo mejor para tu vida. Y yo en esta tarde te doy una palabra de Dios. Donde tú estés, si tú te vuelves a Dios, si tú honras a Dios, la Biblia dice que Él te va a honrar. Si tú quieres dejar la vida que tú tienes y quieres alinearte o enderezarte o hacer las cosas bien, correctas, Dios te va a ayudar. La Biblia dice que lo que uno siembra, eso va a cosechar. Si tú siembras bien, vas a cosechar bien. Si tú comienzas a hacer las cosas bien, de repente vas a padecer un momento, pero vas a recibir ese bien que tú estás sembrando. ¿Me entiendes? Si queremos un buen matrimonio de parte de Dios, tenemos que comenzar a hacer las cosas que Dios nos pide. A nosotros los hombres, Dios nos pide que amemos a nuestras mujeres. Ora para que Dios te enseñe a amar a tu mujer. Dice que a Dios le manda a las mujeres que aprendan a respetar a sus maridos. Si tu mujer aprendes a respetar a tu marido, a verlo como el cabeza del hogar, Dios te va a honrar por eso. Y mutuamente dice la Biblia que si los dos, el esposo y la esposa, se someten unos a otros, o en pocas palabras, se miran con respeto, con consideración mutuamente, ninguno se cree más, ninguno se cree menos,
Porque es el hombre del hogar, o porque es la cabeza del hogar, no se cree más, ni se cree mucho. Ni la mujer, que de repente es la ayuda de ese varón, no se cree menos, ni se cree lo peor, sino que cree lo que Dios dice que es, una mujer de Dios. ¿Me entiendes? Eso se llama someterse unos a otros, en respeto, en amor, en temor a Dios. Si uno practica y comienza a practicar esto, vamos a tener resultado. Por eso yo te profetizo, amigo, tú que me estás viendo, yo te profetizo en el nombre de Jesús. Manta raba shia, quita raba shia. Imaramanto robo shoko, koto robo shoko, koto robo shoko, koko. Shia canta raba shia, quita raba shia, quita raba shia. Shia canta raba shia, quinta raba shia, canta raba shia. Yo te profetizo, amigo. Yo te profetizo, hermano. Yo te profetizo ahí donde tú estás. Te profetizo. Te profetizo ahí que el Espíritu de Dios viene a tu vida. Tú que has estado pasando momentos de confusión que no has entendido. Dios te dice que Él te va a levantar. Él te va a ayudar. Él va a hacer lo que tú no puedes hacer con tus fuerzas. Conéctate conmigo, amado hermano. Conéctate conmigo, amado siervo. Yo declaro en el nombre de Jesús. Yo declaro sobre tu vida. Declaro sobre tu vida que Dios te abraza. Vamos a ir en el nombre de Jesús a adorar a Dios. Vamos a adorar a Dios. Vamos a adorar a Dios. Dios, oro, Padre, para que tú levantes profetas verdaderos, Dios, en estos tiempos. En estos tiempos de maldad. En estos tiempos, Señor, oh Dios, de angustia, de persecución. En estos tiempos de confusión. Levanta, Señor. Levanta, Dios. Yo oro por el hogar de cada uno de mis hermanos, Dios. Vamos. Aleluya. Sí, Dios. Ora ahí a Dios. Pídele a Dios que Él transforme tu corazón. Que Él transforme tu vida. Pídele a Dios. Pídele. Pídele a Dios. Pídele a Dios. Oh sí, Dios. Dios quiere sacarte de esa condición. Si tú quieres reconciliarte con Cristo, si tú quieres volver nuevamente a Cristo Jesús, repite conmigo esta oración. Señor Jesús, me arrepiento de todo corazón. Vuelvo a ti, Jesús, para que tú me ayudes a salir de esta condición, para salir de este vicio, para salir de esta circunstancia, Dios, de estos problemas, Dios. Ayúdame, Padre, a poder levantarme en ti. Yo soy débil, Dios. Yo no puedo hacer las cosas por mi propia fuerza, Dios. Pero dame la fuerza, dame la paz, dame la seguridad para yo poder tomar aquello que he perdido. Si tú perdiste tu matrimonio, si tú perdiste tu vida, si tú perdiste tu dignidad. La Biblia dice que uno puede caer 7 veces, pero el justo va a ser levantado por Dios. Si tú perdiste todo ello, Dios lo va a recuperar a través de ti, lo que tú has perdido.
El matrimonio que tú has perdido, Dios lo va a recuperar. La vida que tú has perdido, Dios lo va a recuperar. Pastor, pero tengo 50 años. Para Dios la edad no le importa. Así tengas 1 año de matrimonio, así tengas 3 años de matrimonio, así tengas 40 años de matrimonio. Si tu matrimonio ha sido una desgracia y tú te vuelves a Dios, Dios te va a dar la capacidad, Dios te va a ayudar, Dios te va a entrenar para que tú puedas tener ese matrimonio según el modelo de Dios, como Dios lo quiere. Si tú has tenido una vida de vergüenza y de dolor, deja eso en el pasado. Mira ahora y mira lo que Cristo quiere hacer para ti. Porque Dios es un Dios de cosas nuevas. Es un Dios que hace nuevas las cosas viejas. Si lo que pasó en el pasado, déjalo en el pasado y mira adelante. Mira lo que tú puedes hacer con Cristo Jesús. Mira lo que Cristo Jesús puede hacer en tu vida. No te desanimes. No te desanimes. El diablo muchas veces pone cosas en tu mente. ¿Para qué? Para que tú sigas en lo mismo. No lo escuches. Escucha la palabra de Dios que dice el Señor: no temas, no desmayes, porque yo estoy contigo. Donde quiera que tú vayas, yo estaré contigo, dice el Señor. ¿Me entiendes? Si tú en este tiempo o en el tiempo pasado, tú debiste estar bajo tierra, debiste estar de repente preso, debiste estar de repente en el cementerio y no ha llegado ese momento, es porque Cristo te da una oportunidad, es porque Cristo quiere darte esa oportunidad de que tú te levantes, de que tú vuelvas, amén, a pararte firme y a restaurar todo lo que tú has perdido en Cristo Jesús. Yo declaro en tu vida, si tú lo crees, si tú crees la palabra que yo voy a lanzar, si tú crees que Dios va a restaurar todo lo que tú has perdido, entonces créelo, recíbelo y dile: Señor, aquí estoy, lo recibo, Padre, y me vuelvo para adelante y lucho, Dios, en tu nombre lanzaré la red, en tu nombre haré, en tu nombre obedeceré. En tu nombre, Dios, voy a buscar a alguien, a un pastor, a un hermano, a un líder maduro, a un hombre de Dios que tiene un caminar firme. Voy a buscarlo para que me ayude, para que me asesore, para que sea aquel que me ayude en este tiempo difícil, porque es una batalla. Dejar la vida que tú quieres dejar no va a ser fácil, es una batalla. Dejar las drogas va a ser una batalla. Restaurar ese matrimonio que estuvo perdido o que está perdido, restaurarlo va a ser una batalla que no vas a poder solo. Dios está de tu lado, pero vas a necesitar una ayuda, un consejero. Vas a necesitar un hombre de Dios, un pastor experimentado, un pastor maduro, un pastor que pueda verdaderamente ayudarte, estar contigo. Por eso, en el nombre de Jesús, yo te animo, amado hermano. Yo te animo ahí donde tú estás. Humíllate un momento a Dios. Adóralo, Dios. Pídele a Dios. Sí, Dios. Aleluya. You have won. Ahí donde tú estás, amado hermano, amado amigo, yo te bendigo en el nombre de Jesús. Te bendigo en el nombre de Jesús. Que la paz de Dios, que la sabiduría de Dios, que la gracia de Dios esté contigo. El próximo miércoles estaré predicando y continuando con este tema, los engañados de los últimos tiempos. Y hay un subtema que voy a agarrar. Mi esposa mi esposa fue una líder de una religión muy conocida. Ella fue líder. Leyó bastante libros de aquella religión. Y por eso
Yo pude leer esos libros que ella leía y conozco algunas cosas de lo que las sectas, que voy a predicar este miércoles que viene, las sectas que engañan a mucha gente. Satanás lo usa para engañar a mucha gente. El próximo miércoles a las 4 de la tarde. Este domingo a las 10 de la mañana, amén, nuestro hermano Erickson, nuestro líder, amén, el líder Erickson, amén, va a continuar predicando o enseñando lo que es el lenguaje del amor. Estamos en el último punto de lo que es el lenguaje del amor, que es el acto de servicio. Él va a predicar la forma de expresar el amor a través de la mañana. Te invito a que tú nos sigas, a que tú compartas esta transmisión, amén, para difundir la palabra de Dios, para poder ayudar, reconstruir, restaurar las vidas, los matrimonios, la iglesia, el cuerpo de Cristo. Tenemos que trabajar para Dios, no tenemos que trabajar para el diablo. No podemos dividirnos, tenemos que unirnos. Que Dios te bendiga, amado hermano, amado amigo. Y conmigo será hasta el próximo lunes. Amén. Que traeré un tema nuevo. Que Dios te bendiga. Amén.